No solo se convierte en un elemento importante el entender o reconocer cuáles son aquellas manifestaciones en el ámbito del arte contemporáneo en Bolivia, sino también cuál es la posición y cómo puede aportar para esa comprensión la crítica. Y en esa medida nos parece muy interesante este libro que ya ha sido presentado acá en la ciudad de La Paz. Santiago García, el editor, se encuentra con nosotros a través de la vía Skype porque también está en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Le agradecemos muchísimo el tiempo, los minutos esperados y que se pueda contactar con nosotros este tiempo para conocer detalles de esta propuesta investigativa también en la que sin duda alguna se convierte este libro. Santiago, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Saray, buenas tardes. Cuéntanos sobre este texto, ¿por qué la necesidad de hablar sobre la crítica? ¿Cuál es la importancia de que también como público, como investigadores para algunos casos o como artistas, de lo que también es importante, se pueda hablar de la crítica y cómo ver a la crítica o al arte contemporáneo en una Bolivia como la de hoy en pleno siglo XXI? Bueno, me parece que el libro tiene varias funciones y en relación con la crítica es generar espacios que en Bolivia están en en condición embrionaria, digamos así. Si bien hay una cantidad de publicaciones de crítica de arte, de historia del arte, eh, pero hay una producción, sobre todo una nueva producción de arte contemporáneo de muchos artistas que no tiene tanta recepción en la crítica. Y por eso era fundamental eh, sacar este primer libro, que no va a ser el único, estamos trabajando en dos más, por lo menos, con el mismo objetivo. Pero, como decía yo en la presentación del libro en La Paz y en Santa Cruz, tampoco se trata a la vez de suplir un espacio faltante, sino más bien de generar una especificidad en la manera de no solo de aproximarse al arte contemporáneo en Bolivia, sino también generar perspectivas que son diferentes, que puedan ser diferentes a las de otros contextos. Ese sería, en principio, el objetivo. Cuando hablamos de crítica de arte contemporáneo, Santiago, quizás la primera pregunta que aparece y con la que siempre es importante comenzar es hablando sobre el concepto que ustedes como editores, como creadores también manejan de arte contemporáneo. ¿Cómo acercarse a la crítica si aún no se tiene muy claro a qué le llamamos arte contemporáneo y tomando en cuenta también este concepto, reconocer cuáles son algunos de aquellos representantes, de aquellos que marcan línea en el arte contemporáneo boliviano de hoy? A ver, la pregunta me parece muy pertinente precisamente porque para nosotros no era una premisa hablar de arte boliviano contemporáneo. De hecho, voy a contar una confidencia y es que por una situación estrictamente burocrática, no pudimos ponerle el subtítulo que el libro iba a tener, que era Perspectivas sobre arte en el siglo XXI boliviano. Ese subtítulo eliminaba a propósito la categoría arte boliviano contemporáneo y más bien abría la pregunta sobre qué clase de arte se estaba haciendo en Bolivia. Por supuesto que hay una relación con lo que en otros países se llama arte contemporáneo, pero no queríamos darlo por hecho, tomar esa categoría como algo que no es necesario pensar. Más bien era uno de los movimientos necesarios para hacer este tipo de libros. Y en ese sentido, por ejemplo, el texto de Narda Alvarado, que es uno de los tres textos que conforman este libro, se pregunta justamente qué especificidades tendría el arte en Bolivia, una sociedad, y ahí cita a una amiga y colega, Tatiana Fernández, profesora de arte en Brasilia, que habla de esa condición occidental y no occidental, moderna y no moderna, de la cultura boliviana en general. Entonces, ¿qué es arte? La primera pregunta sería, ¿qué se podría decir sobre aquello que se llama arte? Pero escribiendo sobre arte también es la manera de responder a esa pregunta. En la especificidad de los textos críticos hay una respuesta a esa pregunta sobre qué es el arte. Claro, pero a la hora de huir del concepto de lo contemporáneo, que suele ser muy problemático en cualquier parte del mundo, y en Bolivia también, precisamente por esa pluralidad de propuestas y de miradas que se tienen, sí aludimos al hecho temporal, que es el arte hoy, ¿no? Digamos siglo XXI. En cierta medida también hay que entender a Bolivia dentro de toda esa línea artística que se viene
desenvolviendo en América Latina como lo más cercano, sin contar evidentemente en lo que sucede, con lo que sucede en Europa. En esa medida, ¿cuáles son aquellas características que a ti te parecen interesantes que pueden reflejar, caracterizar o darle como que su sello propio a lo que sucede hoy en Bolivia en el ámbito artístico? Me parece que una de las cuestiones más importantes, si no es absolutamente central, es el hecho de que los artistas han estado interrogando los cambios que se han producido en Bolivia en términos políticos y sociales. Sobre todo, eh, un altísimo porcentaje de artistas han estado observando qué pasaba, interrogando qué clase de novedades eran esas. Entonces, en cierta medida, el interés del libro también es ver qué Bolivia aparece a través del arte. Y solo para especificar algo más sobre el término contemporáneo, creo que hoy por hoy no es tanto un término que refiere a una temporalidad como a un vínculo con el mercado. Me parece que está organizada, el sistema del arte occidental, global, que es occidental, está organizado en una medida muy significativa desde una perspectiva de mercado. Entonces es más como un nicho, la categoría arte contemporáneo es más como un nicho dentro de un universo de mercados que una referencia histórica. Es interesante lo que haces, la separación que haces, pero si seguimos por esa línea me gustaría también hablar sobre lo contemporáneo como concepto, como el concepto que se proponía inicialmente cuando surgía toda esta corriente en la que señalaba que aquel contemporáneo no era el que se relacionaba con el que estaba a la moda o con el moderno, sino el que era capaz de ver aquellas sombras dentro de tanta luz de su época, ¿no? Como es aquel que logra ir a lo que nadie ve o de lo que nadie habla, que es un poco también la preocupación que trae la filosofía cuando decide preguntarse sobre lo obvio y sobre lo que nadie se pregunta. En esa medida y tomando en cuenta el elemento anterior que mencionabas en relación con la conciencia o la cierta conciencia que algunos artistas de hoy en Bolivia han adoptado a través del analizar desde el ámbito del arte cómo se ha movido políticamente y socialmente Bolivia, ¿cuáles son aquellos, digamos, ejes que tú señalarías donde más se puede reflejar este movimiento, esta traslación entre un arte que tiene que ver más, digamos, con el costumbrismo a relacionarse directamente con lo político y con lo social? Dígase, por ejemplo, te pongo un ejemplo en el ámbito de las artes gráficas, dígase en el ámbito del performance, en el ámbito del video, de la videodanza, que es una de las más actuales o de las que más hoy, a las que más se recurren para mezclar diferentes lenguajes. ¿Cuáles son aquellas líneas o aquellas disciplinas que tú consideras que son básicas y, digamos, importantes en Bolivia para analizar este movimiento? Yo pienso que no habría que considerarlos desde el punto de vista de formatos ni de medios. Se suele decir, es como el lugar común, digamos, la noción común, que el arte contemporáneo, digamos, por lo menos en Occidente, se origina en torno a fines de los 50, comienzos de los 60, a partir de una socialización de la inespecificidad, ¿no? El arte contemporáneo no es específico, no tiene ninguna referencia ni a medios, ni a temas, ni a ideas. Entonces, a mí lo que me parece es que si uno se queda con la idea de que el arte contemporáneo es aquel que puede utilizar cualquier medio, también es una manera de separarse de otras prácticas que son actuales y que no podrían entrar en esa tradición, en esa nueva tradición. Con esto quiero decir específicamente que a mí me interesa más pensar el arte como aquello que se produce hoy, que puede ser interesante para interrogar los territorios actuales y los procesos históricos actuales, más que por su inscripción en un formato contemporáneo. Entonces, si las artes gráficas están proponiendo ideas renovadoras, filosas, que tocan un punto clave de nuestro mundo, del mundo que estamos viviendo, y sobre todo, como señalabas vos, creo que citando a Agamben, esas zonas oscuras o esos inconscientes que conforman nuestra cultura, pero que no podemos ver, que no somos capaces de ver. Entonces, ahí me parece que es donde aparece, para mí, una noción interesante de arte. Es decir, de otra manera, estoy
tratando de deshacerme de tus preguntas en torno a lo contemporáneo desde la categoría de arte contemporáneo. Genial, te agradezco muchísimo porque en esa intención de deshacerte nos das respuestas en cierta medida y es un poco el juego que siempre se utiliza también a través de la filosofía, como las respuestas o digamos el análisis no aparece en la respuesta sino básicamente en la pregunta, que suele ser quizás el momento más importante del análisis. Santiago, la penúltima consulta tiene que ver con el público. Sí. ¿Para qué tipo de público está dirigido ese texto? Conociendo además que, como bien decías, estamos como que en pañales todavía en el ámbito de la crítica, en el ámbito del análisis, en el ámbito de ir desentrañando los conceptos. ¿Qué tipo de público es el que podría acercarse a este texto y cuáles serían las ventajas más allá del ámbito de la crítica que propone esta investigación que van a presentar en otros números próximamente? Es difícil responder a qué público podría leer ese libro realmente. No sabría muy bien cómo decirte eso. Primero porque es un libro que acaba de salir, segundo porque es un libro que me parece que tiene algo hay una apuesta de búsqueda de lectores. Entonces más bien creo que la respuesta se podría dar de acá a un tiempo, pero lo que sí puedo decirte quizás es que me parece que es un libro que al interrogar Bolivia o problemas bolivianos, creo que le puede interesar más a otros públicos que exclusivamente el del arte. Por esa necesidad de ser transversal también, ¿no? Y transdisciplinario, me imagino. Exacto. Claro, es importante tanto conocer el momento social, sociocultural, político, sociopolítico en el que se presenta y todas las transformaciones que han habido en el camino. Te agradezco mucho, Santiago, la entrevista. Mil disculpas por la batería de preguntas, de verdad, porque siempre es importante pues un poco conocer desde qué punto de partida digamos, surge esta propuesta y de aquellos que han estado pensando alrededor del tema. ¿Dónde pueden encontrar el texto? Lo han presentado acá en La Paz, en el Centro Cultural, y en Santa Cruz. ¿Dónde pueden encontrarlo? Si está la posibilidad de acceder a él vía digital a través de ustedes, ¿cómo se va a desarrollar ello? En breve lo vamos a colgar en algún website que te mandaré la información para que la puedas difundir y te agradeceré mucho por eso. Pero en cuanto a los libros físicos, se pueden conseguir en el Centro Cultural de España, en La Paz, en este momento. Excelente. Y también en kiosco en Santa Cruz. En kiosco, perfecto, muy bien. Gracias, Santiago, te agradezco muchísimo, que tengas buena tarde, te agradezco, de verdad que sí. Igualmente. Muy bien, Corrosión y Anomalía es la propuesta que habla sobre arte contemporáneo, rectifico, acabamos de tener una entrevista sobre lo contemporáneo, sobre el arte que hoy se realiza en Bolivia y cómo también puede ser interesante el generar cierta crítica alrededor de lo que se realiza y de cómo se puede analizar desde el ámbito social y político las propuestas de nuestros artistas en una Bolivia que sin duda alguna hoy es muy distinta a la que se presentaba hace muchos años atrás, cuando también exportaba ante el mundo sus propuestas artísticas. Hacemos una pausa y a la vuelta tenemos muchísima información, una batería de información tenemos preparado para esta jornada, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ya regreso. En el Hospital de Irán del Alto